Bienvenidos a todos en esta mañana, qué bueno tenerlos acá. Los niños pueden pasar a su clase mientras ellos van pasando, por favor. Levántese de su lugar, acérquese a alguien y salúdelo, por favor, dele la bienvenida en esta mañana. Que nadie se quede sin un saludo, por favor. Toma mi hermano. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Qué bueno verlos. Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué hubo, chico? ¿Qué tiempos tan especiales nos regala el Señor? La iglesia es para que disfrutemos la compañía, la hermandad, que podamos vivir en coinonía, como dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que vivamos los hermanos juntos y en armonía. Algo de eso queremos hacer la próxima semana, esos son anuncios, pero bueno, un ágape, vamos a hacer un ágape, es una oportunidad que tenemos de comer juntos, dialogar, de poder compartir un tiempo, un espacio, de conversar, de orar unos por otros. Ese ágape, recuerden que es el amor de Dios, y Dios quiere que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de la Biblia. Saben que octubre es el mes de la Biblia. En octubre también celebramos ya en este mes y en este año 505 años de la Reforma Protestante, y fue donde allí se hizo un resumen de la fe que se había perdido, que se había distorsionado a través de las 5 solas, y hablábamos de sola escritura, que es la palabra de Dios, la cual es infalible, es decir, no tiene equivocación, es inerrante, que no tiene errores y que es la norma de fe del cristiano. ¿Usted quiere conocer a Dios? Abra su Biblia. ¿Lo quiere escuchar? Lea la Biblia audiblemente. Y ahí va a conocer a Dios y lo va a escuchar todos los días, cuantas veces usted desee. Y hoy vamos a hablar entonces de Solus Christus, que es la salvación en Cristo solamente. Y vamos a entender por qué no hay otro medio, por qué no hay otro camino y por qué no hay otra forma de salvación. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Creo que es un texto muy conocido hasta de memoria por los cristianos, porque con ese es que a veces nos evangelizan, lo mismo que con Juan 3:16. Juan 14:6 dice Jesús, hablándole a sus discípulos, de que Él se iba a ir, pero iba a preparar morada para que donde Él estuviera, todos los creyentes estuviéramos también con Él. Y Él dice, ustedes ya conocen el camino, pero Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas y dices que sabemos el camino. Y Jesucristo le dice a Tomás y a los discípulos que estaban ahí con Él, yo soy. Y esas palabras nos remontan al Antiguo Testamento, cuando Moisés pregunta, y cuando vaya a Faraón, cuando vaya a Egipto, si me preguntan,
tu nombre. ¿Quién eres? ¿Qué voy a decir? Y Él les dice, dile, yo soy. Y aquí, ante sus discípulos, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Vamos a estar hablando de que Jesús no habló de un camino o de una verdad que Él traía o de alguien más que podría sostener la vida, sino que Él se apropió de esa verdad. Oremos. Señor, gracias porque sabemos que Tú estás aquí, Señor, presente por medio de Tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios, por esta nueva oportunidad. Qué bendición es estar aquí en Tu casa, dispuestos, Señor, para recibir el mensaje de Tu palabra, Señor. Tú sabes cuánto anhelamos, Señor, en esta mañana que esa palabra sea viva y eficaz para nosotros, que transforme, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Que podamos cada vez más madurar en nuestra fe y llegar a la madurez, a la estatura, a la plenitud del hombre perfecto que es Cristo. Que tengamos la mente de Cristo, Señor. Así que necesitamos de Tu Espíritu para llegar allí, Señor. Haznos Tú sensibles. Por favor, permite que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén dispuestos a recibir esa verdad gloriosa que nos hace libres, porque cuando conozcamos la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De todos esos prejuicios, de todas esas mentiras que el diablo ha venido sembrando en nuestros corazones o en nuestras mentes a través de la falsedad, del engaño, de aquello que Él hace pasar como lo verdadero y lo cierto, Señor. Pero necesitamos filtrar todas las cosas a través de Tu palabra. Solo a través de Tu palabra podemos tener los lentes, la perspectiva, es decir, una cosmovisión cristiana de lo que es el mundo. Enséñanos a ver todas las cosas como Tú las ves, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En un mundo tan inclusivo y tan tolerante, decir que los cristianos conocen el camino para ir al cielo o a Dios, que conocen la verdad y que conocen quién proclamó ser la vida o el dador de la vida, eso es irritante para muchos hoy en día. La realidad es que ninguno de nosotros se atrevería a decirle a otros, solo en Cristo hay salvación, si Él no lo hubiera dicho. No estaríamos diciendo eso. Estaríamos diciendo, como muchos lo afirman, todas las religiones van al mismo lugar, es decir, a Dios. Como se hablaba hace mucho tiempo y creo que todavía se sigue diciendo, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Porque se consideraba que allí estaba la presencia de Dios. Por ahí hasta reinas de bellezas les hacen esas preguntas al final cuando ya están descartando, ¿a dónde te gustaría ir a ti? ¿Qué país te gustaría conocer? Ay, a Roma, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, uy. Entonces, no todos los caminos conducen al cielo. Hay caminos que al hombre le parece que son de vida, es decir, que es el camino correcto, pero su final es un camino de muerte, de perdición. Vamos a darnos cuenta quién inventó las religiones. ¿Por qué existen tantas religiones y por qué religiones con tantos y tantos dioses? El hombre de hoy no cree que la fe cristiana pueda poseer la única verdad, especialmente dada la influencia del posmodernismo, que como movimiento proclama que nadie posee la verdad, porque según ellos la verdad es relativa a la cultura, los gustos, las preferencias y las opiniones de cada uno. Hoy, tenga cuidado con eso, porque eso se lo están diciendo a nuestros hijos. Usted puede conocer la verdad, y la verdad es lo que usted considere que le hace feliz,
o que usted considere que es correcto o que está bien. Nadie te tiene que decir que está bien y mal, no, eso lo decides tú. Y usted se imagina, ahora vamos a leer un pasaje donde la Biblia dice que nosotros nacemos ya en pecado. Tenemos todo distorsionado. No sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Necesitamos un estándar, una norma que nos ayude a entender qué es lo bueno, porque no sabemos qué es lo bueno. Con una naturaleza pecaminosa no lo sabemos y necesitamos ir a una fuente de perfección, de pureza, de santidad, de sabiduría, que es Dios. ¿Por qué hay que ir allá? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él es el que nos pone el estándar de qué es bueno y qué es malo, porque, vuelvo y repito, es un Dios santo, santo, santo. Nadie, imagínense yo mismo considerando o decidiendo qué está bien o mal, eso es un caos. Si yo digo, no, la verdad o lo que yo creo que las cosas deben ser así, así, es porque a mí me parece, es porque yo pienso, es porque yo me dejo llevar por mi corazón. Eso es tan peligroso, lo dice el Señor, porque el corazón del ser humano es perverso. El corazón del hombre es inclinado al mal continuamente hasta que no llega el Señor y cambia ese corazón y nos pone nuevamente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, lo que la mayoría ignora es que la verdad siempre es exclusiva, independientemente de cuál sea el campo del saber que estemos considerando. Si decimos que hay verdades absolutas, mientras el posmodernista dice que la verdad es relativa, entonces uno de los dos está equivocado. No podemos estar los dos en lo correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mundo de la física hablamos de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar y el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la impenetrabilidad. Y eso es una ley física y la creemos porque nos dicen que es así. Y uno dice, bueno, y uno no lo cuestiona. ¿A usted no le enseñaron también cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Y uno dijo, bueno, así es. Y no puede ser 400, no pueden ser 200, no, son 300. Esa verdad, listo, así es, así lo creemos. Así que la razón por las que las personas en diferentes sistemas religiosos, incluido, por ejemplo, vamos a tomar uno de tantos, el hinduismo, que dicen que tienen 200 millones de dioses, ellos están dispuestos también a creer en Jesucristo y a meterlo ahí entre los muchos dioses que tienen. Pues si hay otro por ahí y sirve, metámoslo aquí también. ¿Por qué? Porque el error está dispuesto a aceptar cualquier cosa, pero la verdad nos saca del error. Y si Jesucristo dijo, yo soy la verdad, entonces no cabe nadie más. Y mucho menos la iglesia, ni seres humanos se pueden considerar a sí mismos como los dueños de la salvación del ser humano. Y voy ya a explicar eso. Nadie habló de manera tan exclusivista como lo hizo Jesús, y esto ocurrió así porque nunca nadie ha estado tanto en la verdad como Él. Tanto es así que Jesús no solo dijo decir la verdad, sino que dijo ser la verdad. Cuando usted le pregunta, ¿cómo así? ¿Qué es la verdad? Como le preguntó Pilatos ¿cierto? A Jesús. Dice, ¿qué es la verdad? ¿O cuál es la verdad? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿quién es la verdad? Porque la verdad no es un concepto que hemos organizado, que hemos plasmado nosotros mismos. No, la verdad es alguien y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie se atrevió a decir que iba a perdonar los pecados de otros. Nadie se ha atrevido a decir que es la vida. Solo Jesucristo.
Entre otras cosas, Jesús dijo allí en Juan 10, de 7 al 9, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Recuerde que él está usando un lenguaje de analogías. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. No hay más. Recuerda que Jesús enseñó que debíamos entrar por ¿dónde? Por la puerta estrecha. Y porque angosto el camino que debemos recorrer es el que lleva a la salvación. Nos dice a sus seguidores, por aquí deben entrar, y yo soy la puerta. A los demás dice, esos van por la puerta ancha y por el camino espacioso. Y son muchos, ¿verdad? También dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los que escogidos. Solo mis ovejas oyen mi voz, y cuando yo las llamo, me siguen. Quien no es oveja, quien no ha sido llamado, quien no ha sido elegido, quien no ha sido escogido, no seguirá al maestro, porque cualquier ruta le sirve. Cuando uno le diga, Jesucristo es el camino, es la verdad, no, yo voy por esta. Y si cumplo con ciertos ritos y con ciertas normas, voy a llegar también a donde usted va a llegar. Allá nos vemos entonces. ¿Qué es la religión? Es la forma que el mismo hombre, a través del mecanismo de Satanás en su mente, se ha creado con la idea de llegar al cielo. Es decir, en su esfuerzo humano. Él mismo pone las condiciones, él mismo pone las normas o cómo va a llegar delante de Dios. Y por eso Pablo le escribe a esos religiosos, a esos que tienen superioridad moral, que creen que se van a ganar la salvación haciendo algo o por buen comportamiento, porque leen mucho la Biblia, porque ayunan mucho, porque van mucho a la iglesia, porque sirven en la iglesia. No, a eso les dice, porque por gracia ustedes han sido salvos. Y esto no de ustedes, esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, me lo gané. Va a tener que decir, estoy aquí porque Cristo me trajo aquí. De esta manera entonces entendemos que hay un camino, una verdad, una puerta, y su nombre es ¿cuál? Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. En la época de Martín Lutero, uno de los reformadores del siglo XVI, la iglesia tradicional enseñaba, y hoy continúa enseñando, que la salvación es en Cristo Jesús, pero lo que Roma aún no acaba de afirmar es que la salvación es solamente en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. ¿Por qué no lo acaba de afirmar? Porque enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas, y eso no es lo que enseña la Biblia. Lea la Biblia y nunca va a encontrar que la tradición, la escritura y el magisterio contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque eso lo desmiente Pablo en 1 Timoteo 2:5. ¿Saben qué dice 1 Timoteo 2:5? No, abra la Biblia y se va a dar cuenta que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más, no hay ni instituciones, no hay algo que nos lleve
al cielo. No hay nadie más que pueda remediar el problema tan grande que causó el pecado en la vida del ser humano. Nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. ¿Por qué? Porque nada impuro entrará en el cielo. Tenemos que ser primero cubiertos o revestidos de Cristo, santificados por el Espíritu Santo. Y eso no lo puede ofrecer una religión. Siempre lo hemos dicho, si usted se cambió de religión, no hizo nada. Si usted viene a una iglesia cristiana pensando que esto es otra religión diferente, porque aquí cantan como de una manera más profunda, más intensa, que toca más las emociones y que se dedican más a estudiar la Biblia y a vivir más lo que Dios mandó, está en el lugar equivocado, porque uno no lo va a salvar ni una denominación ni la iglesia donde esté, sino la fe en Cristo Jesús. Allá en el cielo no va a preguntar el Señor: ¿usted de qué iglesia viene? ¿De qué denominación fue usted? No. Ante el juez de todas las naciones, el que va a juzgar a vivos y muertos, va a dictaminar dos sentencias: inocente y culpable. ¿Quiénes son los inocentes? Los que tienen un abogado que los va a defender, llamado Cristo Jesús. Los que no tengan ese abogado van a ser hallados culpables de no haber aceptado la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Esta iglesia además le asigna a María, la madre de Jesús, un rol que la palabra de Dios nunca le concede, enseñando que nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice algo muy diferente: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Mire la dinámica de la Trinidad. Toda la salvación depende de ellos, ¿cierto? Usted está escuchando el plural desde Génesis: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. También cuando Jesucristo envió a la misión, dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la historia, todo el plan de salvación, en él intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la creación del mundo, el Espíritu Santo está trabajando. Porque saben que cuando Dios empezó a crear, dice, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y eso me lo enseñaron una vez en el seminario, cómo el Espíritu Santo, ese estar sobre la faz o moverse, era como cubrir la tierra mientras Dios hablaba: hágase esto, hágase aquello, y estaba produciendo bajo el poder del Espíritu Santo todo. ¿Recuerdan cuando Jesús lloró frente a Jerusalén? Y decía: oh Jerusalén, cuántas veces quise reunirte y traerte a mí, pero no quisiste. Quise hacerlo como la gallina lo hace con sus polluelos, como los cubre. ¿Cómo le da una gallina vida a un huevo? Cubriéndolo a una temperatura perfecta. Y ahí es donde dice, y el Espíritu Santo también, cuando rodea a un ser humano, lo cubre con su presencia, empieza a darle vida. Y el Padre trae los que Él ha escogido a Cristo, y Cristo los lleva de vuelta al Padre cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, porque yo mismo lo tengo que llevar. Ningún ser humano puede atravesar esa cima que hay entre los hombres y Dios. Hay una cantidad de enemigos, porque así describe Dios a los que están apartados de Él: enemigos. Así lo describió Pablo: aun cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, y cuando éramos enemigos de Él, nos atrajo hacia Él. Y es decir, entonces,
El Espíritu despierta al ser humano, le da vida, y el Padre trae esos creyentes al Hijo y el Hijo los regresa al Padre, y ahí está toda la Trinidad trabajando para que toda la gloria la reciba Dios. Y vuelvo y repito, que nadie pueda decir yo me salvé solo. Hay mucha gente que dice yo no necesito ir a una iglesia, en mi casa la leo y Dios me muestra a mí solo, y yo no sé si Él se bautizó solo, se da la Santa Cena solo, se ministra solo, se aconseja solo, se abraza solo, llora solo y se ríe solo. Es que no tiene sentido. Por eso Dios nos entregó la iglesia. El cristianismo se trata de un grupo de personas, de un pueblo que está peregrinando por esta tierra, y vamos juntos caminando de su mano, poniendo la mirada en el como en el visible, andando como viendo al invisible, pendientes de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo dice que debemos estar cerca de Él para que demos fruto, porque Él es la vid. Si no estamos cerca de Él, no habrá fruto. Y es por los frutos que han de conocer aquellos que le pertenecen a Él. No, sin fruto no podemos decir yo le pertenezco a Cristo. Tiene que haber fruto, y ese fruto no lo produce uno mismo, lo produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿Y qué es lo que va a ir quitando el Espíritu Santo? La ira, el enojo, la envidia, el orgullo, la borrachera, la calumnia, la inmoralidad sexual, las bajas pasiones, el amor por el mundo. Yo no puedo estar amando al mundo y estar en la iglesia. No se puede, así usted crea que no. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No, vamos aquí. Yo no me meto mucho allá porque es que yo considero que eso es fanatismo. No, yo estoy como aquí. Yo voy y disfruto, pero tampoco pues que me vuelva fanático, ¿no? Si amar a Dios con todo nuestro corazón y entregarnos absolutamente a Él es ser fanáticos para el mundo, seamos fanáticos. El Evangelio es locura para los que se pierden. Cuando ustedes ya están locos, y el remate. Si la verdad es locura, ya me enloquecí hace rato, porque para mí esta es la verdad y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Pero no porque yo sea una persona capaz de mantenerme en la verdad, no, porque Dios me mantendrá en la verdad, porque vendrán tiempos tan difíciles que aún el que considera que cree en Cristo va a tambalear, porque los días cada vez son peores y tu fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada. Y ahí se saldrá a la luz lo que realmente somos, si sí somos cristianos y vamos a dar nuestra vida por Él, o vamos a cuidar nuestra vida. Y como Él dice, el que la pierda la va a ganar, y el que la gane la va a perder. Porque entonces no hemos entendido qué es vivir para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los reformadores tuvieron que luchar contra ese trasfondo religioso de decir que la Madre de Jesús es corredentora, comediadora. No, solo Jesús. Por eso la Madre de Jesús dijo, cuando se dio cuenta que estaba esperando un hijo, mi alma se gloría en Dios, mi Salvador. Ella después se tuvo que enterar que ese hijo al que había dado a luz por obra del Espíritu Santo era el Salvador que ella y toda la humanidad necesitábamos. Nadie pudo expresar mejor estas verdades en esa época de la Reforma como Zwinglio al decir: el resumen del Evangelio
es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. Es decir, tanto la vida como la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos. Nos estamos refiriendo a los inconversos, a los que no creen en Cristo, y nada más puede hacerlo. Jesús vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podía vivir, a morir una muerte que ningún ser humano podía sufrir, y a resucitar de entre los muertos para conquistar finalmente el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Hay seres humanos allá caminando de carne y hueso que están muertos espiritualmente y no lo saben, hasta que les alumbre la luz de Cristo, hasta que les den vida. Y cuando tengan vida van a poder verse en la condición andrajosa, en la condición tan lamentable en la que está un ser humano en su pecado, y arrepentirse y en fe acercarse a Jesús, el único que puede perdonar sus pecados. La cruz nos recuerda todo lo que se hizo por nosotros, y ese es el Evangelio. Nunca podíamos vivir una vida agradable a Dios, jamás. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es perfección. Y ninguno de los seres humanos somos perfectos, moralmente hablando, y en ningún otro sentido también. Para agradar a Dios teníamos que vivir en santidad total y perfecta. Ninguno de nosotros pudo. Dios dio la ley, y la ley fue dada no para que el hombre la cumpliera, sino para que se diera cuenta de que era incapaz de vivir en obediencia a Dios. Pero el ser humano cogió la ley de Dios y empezó a intentar cumplirla para así justificarse. ¿Recuerdan cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él lo limitaba al hacer. Y hay mucha gente en las iglesias que creen que van a ir al cielo por hacer y no por creer. El Evangelio es creer, no hacer. El hacer viene luego de que usted ya ha creído, para que el hacer sea por la motivación correcta, para que usted no empiece a hacer a ver si Dios lo está mirando y desde el cielo le hace: hágale que aquí estoy anotando, dele, ya casi completa el 100%. No, nos está diciendo: mira a Cristo, porque Él vivió la vida perfecta que tú jamás vivirás y la vas a recibir a ti. O sea, nuestra deuda ante Dios es el pecado, y es una deuda que jamás podremos pagar por sí mismos. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Vivir una vida e imputarnos a nosotros ese tipo de vida santa, porque Jesús cumplió la ley. No vino a abolirla, la cumplió perfectamente, pero la llevó a un nivel superior. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando lo explica, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando este joven rico se acercó a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque la vida eterna se hereda. ¿Y quién es el que la da? ¿Quién es el que nos hace herederos? Dios. Entonces, llega Jesús, y para tantearle su esfuerzo humano, su religiosidad, su creerse perfecto, le dice: pues, ¿qué menciona la ley? No robes, no mientas, no adulteres, no codicies lo ajeno. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, sí, qué belleza. Vea, usted, qué hombre tan correcto. No, solo te falta una cosa. Usted se imagina cuando le dijo: solo le falta una. Se debió haber quedado: ¿cuál? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Eso inmediatamente sacó a la luz lo que este hombre era: un ambicioso,
que no amaba a Dios, que su seguridad no estaba en Dios sino en las riquezas, así que no estaba cumpliendo ni siquiera el principal mandamiento, que es ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso no podemos acercarnos de Dios a nuestra manera o en nuestra condición, porque Dios aborrece al pecado. ¿Por qué nos acepta en Cristo? Porque cuando nos mira a Jesús, y claro, ve perfección, ve santidad y le agrada, y por eso nos ama. Si quita a Cristo, es como recibirán ese anuncio al final de los tiempos muchas personas: apártense de mí, malditos hacedores de maldad, porque no los conozco. La vida cristiana no se trata tanto de que si yo conozco a Dios, lo importante es: ¿será que Dios me conoce? ¿Le pertenezco? Hace poco, iniciando un discipulado, hacíamos esa pregunta: ¿quién eres? Porque de ahí partimos mal o bien. ¿Quién eres? Y ustedes saben que generalmente uno se presenta de acuerdo a lo que hace. Soy médico, soy electricista, soy odontólogo, hasta soy teólogo. No te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando quién eres. ¿Qué debería ser un creyente o decir un creyente? Soy un hijo de Dios. Y eso ya empieza a organizar todo. Tengo un dueño, le pertenezco a alguien, a aquel que me creó, a aquel que hasta ahora me sigue dando vida y a aquel que me dice que va a regresar por mí para llevarme donde Él está y darme un futuro, o más bien una esperanza en un futuro eterno. Entonces, ese es el Evangelio. Jesús vivió, murió y resucitó. Nadie ha cumplido la ley, solo Jesús logró hacerlo. La ley de Dios que el primer Adán no logró cumplir y que ninguno de sus descendientes tampoco pudo lograrlo, Jesús la cumplió de principio a fin. Su vida es importante para la salvación del pecador porque los méritos de su vida fueron contados a nuestro favor. ¡Qué maravilloso! ¿Y yo qué tuve que hacer? Creer. Cree que Jesucristo vivió la vida perfecta y eso hace como si yo la hubiera vivido. Y la muerte de Jesús, en su primera venida, la misión de Cristo fue la de dar su vida en rescate por muchos. Cada uno de los descendientes del primer Adán nace condenado por el pecado, como lo manifestó David en el Salmo 51. Vea lo que dice la filosofía y las ideologías. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Otro decía, no, el hombre nace malo y la sociedad se encarga de organizarlo. ¿Cierto? Y a veces el religioso cree que nosotros nos organizamos a través de la religión. Allá nos ayudan a ser buenas personas. El cristianismo no es ser buena persona. El cristianismo antes nos hace ver lo perversos y lo despreciables que somos ante los ojos de Dios por el pecado. Y entonces cuando yo considero eso, digo, entonces necesito un Salvador, necesito un Redentor, necesito a alguien que cambie esta condición de mi vida, de pecador culpable a un creyente justificado por la fe. Mire lo que dice David después de que tuvo un arrepentimiento genuino: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y hay personas que dicen, no, nosotros no somos tan malos, mire que nosotros podemos decidir escoger a Dios o rechazarlo. Y de ahí hay un mensaje equivocado. Tú puedes escoger a Dios. Si Dios no te escoge, nunca podrás escogerlo a Él. Si los seres humanos pudieran escoger a Dios, no hubiera venido Cristo.
no hubiera venido Cristo, Dios diría: los seres humanos son capaces de venir, buscarme, vivir una vida en santidad y llegar al cielo. Si hubiera sido así, Cristo no viene, pero Cristo vino porque eso es imposible. Hay teólogos que tratan de descubrir lo que David dijo ahí. Dijo: seguramente es que la mamá de David lo tuvo en adulterio. Eso lo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado. Dice: seguramente la mamá de David era una mujer pecadora y por eso David tuvo que expresar: Señor, en pecado me concibió mi madre. No, el ser humano desde que nace con el pecado original. No, pastor, yo no creo eso. Mírele la pataleta a un niño de 1 año. Grita, se revuelca, muerde, pellizca, y si va creciendo uno dice: uy, ¿cómo irá a ser más grande? Siempre les cuento a todos cuando mi hijo me dejó la primera vez impactado con 5 años. Le llamé la atención y puso los puños así, encogió las manos, me miró, imagínense, casi 1,80 y él era así. Ve, así, perdón, así son los animales, así. Hace rato no hacía la... Y me miró y se puso colorado y así. O sea, por los ojos le salían los letreros como que te mataría si pudiera. Y yo: ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? ¿Está muy bravo? Y ya tiene 13 años. Y ya nos miramos así. Y me sigue mirando así cuando le llamo la atención, como si me quisiera, como diciéndome: un día de estos nos damos. Y es el pecado en el corazón. Y siempre le he dicho a mis hijos: Melanie, Limni, ustedes no son cristianos. Uno no se hace cristiano porque lo llevan desde pequeño a una iglesia. Uno no es cristiano porque el pastor es el papá es el pastor. Yo les dije: ustedes tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para ser salvos. Y esa es la tarea que como padres tenemos, de mostrarles cuál es la verdad. El pecado no puede ser perdonado sin que alguien pague por él. De lo contrario, la justicia de Dios hubiese quedado sin ser satisfecha, y nuestro Dios es un juez justo. A veces pensamos que nosotros tenemos que pagar. Señor, ¿cómo hacemos? Y la salvación, ¿cómo hago para ganármela? Cristo ya murió por mí, yo creo que tengo que hacer el otro 50. ¿Qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer, qué obedecer. No. La salvación ya la obtuvo Cristo. Él dijo: consumado es. Ya todo lo que había que hacer por el pecado ya lo hice. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer en mí. Creer que yo soy el camino, que yo soy la verdad y que yo soy la vida. Y ya cuando empieces a hacer, habrá la motivación correcta. No vas a servir en la iglesia para ganarte el cielo, no vas a tratar de ser una mejor persona para ver si Dios te acepta. No, porque te acepta en Cristo, porque el cristianismo no es de ser buenas personas. El cristianismo es darnos cuenta que tenemos que ser cambiados totalmente, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de culpable a no culpable. Y eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Él mismo, refiriéndose a Cristo: en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces a veces pensamos que ese esfuerzo lo tengo que hacer yo. No. La obra del Espíritu Santo me está llevando a ser obediente. Y las buenas obras de las que dice Efesios, que hemos sido salvados por Dios para que llevemos a cabo las buenas obras que Él preparó de antemano. Esas buenas obras son buenas
porque el Espíritu Santo las está produciendo en ti. Si no, no las puedes llamar buenas. Serían obras infructuosas de la carne, porque estaría yo pasando por alto el sacrificio de Cristo para decirle al Señor: yo hice lo que me tocaba, así que ábreme la puerta del cielo, por favor. El apóstol Pablo lo expresa de otra manera: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto hay que explicarlo de una manera mucho más profunda de lo que a veces creemos. Hoy le estamos diciendo a las personas: haga una oración de fe y ya, va para el cielo. No. De ahí tiene que arrepentirse, creer, vivir en obediencia hasta que llegue a la presencia de Dios. Y por eso yo, cada que llegan personas a la iglesia, le pregunto: ¿cuándo fuiste salvo? El día que en la iglesia me sacaron al frente y yo hice una oración y le entregué mi vida a Cristo. Desde ese día soy salvo. Dice: eso no dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Eso es Efesios capítulo 1. Léase toda la carta de Efesios y se dará cuenta que la obra es de Dios y no suya, ni mía. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Las bendiciones que recibimos son en Cristo, y no a que yo soy buena persona, que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Es que no volví a salir desde la pandemia, entonces yo qué mal he hecho. Estoy bien. Creo que si me muero aquí me lleva Dios derecho, porque yo ni volví a hablar con nadie. Dios nos escogió en Él antes. ¿En quién? En Cristo. Pablo viene hablando de Cristo, Cristo como la cabeza de la iglesia. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Antes de la creación del mundo. No existía nadie, no habíamos nacido, no habíamos pecado, y Dios ya nos había escogido en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué nos escogió antes de la creación del mundo y no habíamos nacido ni sabíamos nada? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, no somos ni hijos naturales, somos adoptados. El único hijo natural de Dios es Jesucristo. Y por medio de Jesucristo somos adoptados a esta nueva familia. Y dice: para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y 3 veces, allí en el verso 12 y en el verso 14, siempre está repitiendo Pablo eso. Todo esto ha ocurrido para que seamos alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Ahí, cuando usted sabe que la salvación suya fue planeada por Dios y que a los que salvó aquí los va a llevar hasta el fin, uno dice: glorioso Dios. Porque Jesucristo lo dijo: nadie los va a arrebatar de mi mano. Porque si no, Cristo sería un salvador ineficaz, ineficiente. Si a los que tomó aquí no fue capaz de llevarlos allá, ese no es un Dios poderoso. Pero el que tomó aquí y nos llevará allá es aquel que nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que aunque muera, vivirá. ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo? O dice lo que les mencioné ahora, Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo. Estudie esa palabra mundo, por favor. Dios no está hablando de toda la raza humana, sino de aquellos que han de creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, el que no cree ya queda excluido y no está recibiendo ese amor. Ama a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, es decir, no vaya a condenación, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Cuando creemos en Cristo Jesús, comienza la vida eterna. Y no será temporal. No crea que usted puede escaparse de las manos de Dios. No. Cuando usted esté en las manos de Dios, ni usted mismo se podrá soltar de las manos de Dios, para que tenga vida eterna. Entonces salga hoy pensando: ¿será que si me muero hoy iré al cielo? Diga sí, porque Cristo lavó mis pecados, porque Cristo vivió, murió y resucitó para que eso sea posible. Nosotros a veces nos enfocamos solo en la muerte de Jesús, pero mire que hay que hablar de la vida, de la muerte y por último, para cerrar, de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo podríamos decir que fue el amén, el visto bueno al sacrificio perfecto de su Hijo. ¿Qué tal si si Jesús le hace caso a Pedro cuando dijo: no, Señor, ¿cómo que te vas a morir? No, que no te vaya a ocurrir eso. Mi vida estoy dispuesto a dar por ti, y al que se venga le cortamos oreja. ¿Te acuerdas que le cortó a uno de los siervos de los sacerdotes? Eso le cortó la oreja. ¿Y qué tal si Jesús no lo sacude y le dice: Pedro? O ni Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas como Dios las ve, sino como los simples hombres. La muerte de Cristo a nuestro favor fue vital, pero no suficiente para nuestra salvación, como bien lo explica Pablo. Anote ahí, por favor, si está tomando nota, 1 Corintios 15, 12 al 19. Dice Pablo: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es decir, falsa, y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O, como dice otra versión, seríamos los más dignos de lástima. Qué pesar de esta gente que cree que hay resurrección de muertos, que cree que hay un cielo, que cree que hay un Dios, que cree que hay vida eterna. Y por eso muchos dicen: no, es que el cielo no es un lugar literal, no, eso es un estado de la mente, lo mismo que el infierno. No hay resurrección, lo que hay es reencarnación, porque nos vamos mejorando. Entonces usted puede reencarnar en otra cosa, y por eso en algunos países se adoran las vacas, se cuidan a las ratas, se dejan que proliferen, porque no, ese puede ser el abuelito mío, una tía, y se está mejorando, ¿cierto?
y todo ese tipo de ideas. No, véale a nuestros hijos en el colegio enseñándoles la teoría de la evolución, que empezamos así todos encorvados y que nos fuimos enderezando y uno dice, ¿y cuándo nos cayó la cola? Que yo no he visto por ahí algunos que se les esté cayendo la cola. ¿Cierto? ¿Cuándo se nos cayó todo ese vello? ¿Cuándo dejamos de ser chimpancés para volvernos seres humanos? Les he contado la historia, ¿verdad? Volvamos a contarla, que todavía hay tiempo. El experimento que se hizo con un chimpancé de 1 año de edad y con un niño de 1 año de edad. Y todos los días estaban ahí conviviendo juntos. Y empezaron a mirar a ver si el chimpancé adoptaba todo lo que el niño hacía. No, terminaron viendo que era el niño el que imitaba al chimpancé. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de ver lo que él hacía. El chimpancé era incapaz de asimilar todo. Veía al niño haciendo cosas, a él no le interesaba, a él no le llamaba la atención. Y a través del experimento se dieron cuenta, si dejamos a este niño con este chimpancé, es más fácil que el niño adopte todo lo que hace el chimpancé a que el chimpancé haga lo que hace el niño. Porque uno dice, ¿cuándo nos tiramos de los árboles? Que vivíamos allá colgados, ¿cierto? Entonces decía alguien, deberíamos hacer la oración, amado Padre Mono, envíanos el banano de este día. Alimentanos con las bananas. Bueno, con lo que acabo de decir de la resurrección, solamente este pasaje bíblico nos muestra la importancia de la resurrección de Cristo para la salvación del ser humano. Sin su resurrección, nosotros aún estaríamos sumergidos en delitos y pecados, porque la resurrección de Cristo proclama que su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La iglesia cristiana de hoy espera a Jesús por segunda vez, justamente porque Jesús resucitó y prometió regresar por los suyos. Aquellos que confían solo en Jesús, en el Jesús histórico, no tienen la misma esperanza que nosotros. Creen que al igual que Mahoma, Buda, Joseph Smith y todos los demás maestros religiosos del pasado no pueden hacer promesas desde la tumba. Sin embargo, Cristo las hizo antes y después de su muerte. Su resurrección brindó veracidad a las promesas anteriores, así como a aquellos que hizo después de salir de la tumba. Jesucristo fue el único que dijo, voy a entregar mi vida y la voy a volver a tomar. Y voy a ir al cielo y voy a regresar por ustedes. El cristianismo es la creencia que brinda más esperanza que cualquier otra religión del mundo, porque cuando tú decides caminar por tus propios méritos hacia Dios, te has creado tu propia religión. Las religiones son el invento de Satanás, haciéndole creer al ser humano que puede lograr llegar ante la presencia de Dios por sí solo. Y el cristianismo enseña es que la gracia viene desde arriba y se derrama hacia abajo. Es el Dios encarnado buscando resolver una situación que no tendría ninguna resolución si Él mismo no viene y se entrega por nosotros. Jesús tuvo que vivir una vida que nosotros no íbamos a poder vivir nunca, morir una muerte por nuestros pecados que no podíamos morir, que no podíamos llevar a cabo, y una resurrección para que pudiéramos estar por una eternidad con Él. Pablo lo esperaba antes de que Él muriera. Por eso le dijo a la iglesia, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dios tiene preparado algo precioso y maravilloso para aquellos que oímos su voz y le seguimos. Jesús siempre repitió, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Y esos oídos para oír solo los da el Espíritu Santo. No podremos oír la voz de nuestro Maestro si no es el Espíritu Santo el que nos lleva. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar reconociendo nuevamente a ese Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús
Señor, no solo pedimos que venga tu reino sobre la tierra, sino que tu reino venga sobre nuestros corazones. Señor, hoy queremos que tú gobiernes sobre nuestra vida, Señor. Que realmente no solo seas nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Que podamos, Dios, de corazón obedecerte, honrarte, alabarte y bendecirte, no solo de labios, sino con nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento y ya vamos a ir terminando, por favor. Recuerde, hemos hablado de sola Escritura, solo Cristo, y todavía hay otras: solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Y cuando entendemos todo este maravilloso plan de Dios, caemos rendidos ante Él. No hay nada que yo pueda aportar a la obra de Dios. Nada. Por eso Él se lleva la gloria, porque no hay nada que yo pueda darle a Dios para merecer lo que Él ha hecho por mí. Y eso hace bonito el Evangelio, porque cuando yo le empiezo a mezclar cosas, empieza a diluirse y a contaminarse. Y es que yo puedo hacer esto, y es que yo puedo, y por qué no esto, y por qué no aquello. No, todo lo que Cristo hizo, lo hizo perfecto.